Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de inflación correspondiente al mes de septiembre del 2020. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Real. A lo largo de la exposición se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas al final de la presentación. Dicho esto, César, por favor, si puedes pasarnos los resultados. Sí, buenos días a todos. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de septiembre del año 2020. En este sentido, la inflación correspondiente al mes de septiembre del 2020 se ubicó en 0,3%, tasa similar a la observada en septiembre del año 2019. Con este resultado, la inflación acumulada al noveno mes del año se ubica en 0,5%, inferior al 1,6% registrado a septiembre del 2019. Y en términos interanuales, la misma se ubica en 1,6%, similar a la tasa interanual observada del mes anterior e inferior al 2,6% observado a septiembre del 2019. En términos de la inflación núcleo, la misma se ubicó en 0,2% la tasa mensual, similar al observado en septiembre del año pasado. Con este dato, la inflación, este indicador acumula 1,2%, inferior al 2% observado en septiembre del 2019, y en términos interanuales se ubica en 1,7%, inferior al 2,6% observado en septiembre del 2019. Por su parte, la inflación subyacente, que es la que excluye los productos volátiles de la canasta, se ubicó en 0,2%, inferior al 0,3% observado en septiembre del 2019. Con este dato, la inflación acumula, este indicador acumula 0,8%, y en términos interanuales la misma se ubica en 1,6%. La evolución de la inflación total y la núcleo para el periodo de enero 2013 a septiembre 2020, 1,6 la inflación total en términos interanuales y 1,7 la inflación núcleo. La evolución de la tasa mensual de la inflación total, la evolución de la inflación núcleo mensual para el periodo de enero 2015 a septiembre 2020 y la evolución de la inflación subyacente de enero 2015 también a septiembre 2020. Si analizamos la inflación de bienes, servicios y renta, observamos de que los bienes alimenticios en el mes de septiembre se incrementaron 0,7% y en términos interanuales se ubican 1,4%. Los bienes alimenticios, excluidos las frutas y verduras, se ubicaron en 0,3% de la tasa mensual y en términos interanuales la misma se ubicó en 1,3%. Los otros bienes, por su parte, se incrementaron en 0,3% en el mes de septiembre. En términos interanuales, la misma se ubicó en 1,8%. Total de servicios y rentas registró una tasa de variación mensual del 0,1% y en términos interanuales la misma se ubica en 1,6%. En el entorno externo vemos de que el petróleo tipo Brent cotizó en el mes de septiembre en $41,9 por barril. Y en términos interanuales la variación se ubica en menos 32,7%. El petróleo tipo WTI cotizó en septiembre en $39,6 por barril y en términos interanuales los precios se redujeron en 30,4%. La inflación regional y mundial, esto es agosto del 2020, vemos de que la tasa de variación mensual de la inflación en Brasil fue de 0,2 en agosto y en términos interanuales se ubica en 2,4%. El caso de Perú, la tasa de variación en agosto fue de menos 0,1% y en términos interanuales se ubica en 1,7%. El caso de Chile volvió a registrar una tasa de variación de 0,1% en agosto y en términos interanuales la misma se ubica en 2,4%. Colombia, por su parte, registró una tasa de variación en agosto del 0% y en términos interanuales también se ubica en 1,9%. El caso de Ecuador registró una tasa de variación del menos 0,3% y en términos interanuales registró una variación del menos 0,8%. El caso de Bolivia registró una tasa de variación en agosto mensual del 0,5% y en términos interanuales la inflación en Bolivia se ubica a agosto en 1,3%. México registró también una tasa de variación del 0,4% y en términos interanuales la misma se ubica en 4%. El caso de Uruguay, por su parte, la tasa de inflación mensual en agosto fue de 0,6% y en términos interanuales la misma se ubica en 9,8%.
Caso de Argentina, volvió a registrar una tasa de inflación en el mes del 2,8% y en términos interanuales la misma se ubica en 39,2%. Caso de Estados Unidos, registró una tasa de variación del 0,3% y en términos interanuales la misma se ubica en 1,3%. La zona del euro volvió a registrar una tasa de variación negativa, al menos 0,4% en agosto, y en términos interanuales acumula una tasa negativa del menos 0,2%. El caso de Alemania también volvió a registrar una tasa de variación negativa en agosto del menos 0,1% y en términos interanuales la misma se ubica en 0%. El caso de China registró una tasa de variación del 0,4% en el mes de agosto y en términos interanuales la misma se ubica en 2,4%. Un poco la evolución de la tasa de inflación regional y mundial mensual de enero 2020 a septiembre para los países que ya registraron la tasa de inflación. Perú en este caso registró una tasa de variación del 0,1% en septiembre y nosotros una tasa de variación del 0,3%. La evolución de la inflación mensual e interanual, esto al mes de agosto 2020. Analizamos los precios de la FAO, vemos que los alimentos en términos interanuales crecieron 2,2%, la carne en términos interanuales se redujo un 8,9%, los lácteos registraron un incremento del 1,7% en términos interanuales y los cereales en un 7%. En el entorno interno vemos que la inflación sin alimentos registró una tasa de variación interanual del 1,7%, la inflación sin alimentos, servicios tarifados y combustibles registró una tasa de variación del 3,3%. Y si analizamos los otros bienes, crecieron 1,8% en términos interanuales y los alimentos sin frutas y verduras, como ya mencionamos, crecieron 1,3% en términos interanuales y los servicios y rentas registraron una tasa de variación del 1,6%, todo esto al mes de septiembre del 2020. Por su parte, los nacionales, excluidas las frutas y verduras, registran una tasa de variación interanual del 1,5%, en tanto que los bienes importados sin frutas y verduras registran una tasa de variación del 1,6% al mes de septiembre del 2020. El precio de la carne interno volvió a subir un 0,6% por tercer mes consecutivo. Los alimentos sin frutas y verduras, por su parte, como ya dijimos, creció 1,3% en términos interanuales. La carne vacuna registra una variación interanual del 2,1% y la carne de ave una tasa de variación del 3,3%. Los lácteos, por su parte, en términos interanuales, registraron una tasa de variación del menos 1,1%, los aceites menos 3% y el azúcar menos 3% y los aceites 2,9%. Las proporciones de variaciones positivas observadas en la inflación en el mes de septiembre fue del 40,4%, inferior al 42,3% del promedio de las variaciones positivas, las proporciones positivas observadas para el periodo 95-2019 y en promedio de las variaciones también por debajo del promedio de las variaciones para todo el periodo, que sería el 44,1%. Reportes puntuales en el mes de septiembre, que explican un poco este incremento del 0,3% de la inflación, estuvo concentrado en el incremento de las frutas, los productos relacionados con el tipo de cambio y también un poco con el tema del aumento de los precios de la carne. Entonces todo lo que es equipos telefónicos, de televisión, equipos de climatización, registraron tasa de inflación positiva en este mes en particular. Estas son las principales variaciones por subgrupos en forma gráfica, lo que explica un poco la tasa de variación acumulada de enero a septiembre del 0,5%. Gráficamente, las principales variaciones por subgrupos en términos interanuales, lo que explica un poco este comportamiento interanual del 1,6%. Y los principales aumentos por rubros registrados en el mes de septiembre puntualmente. Gráficamente, y las principales reducciones observadas en este mes puntualmente.